Comenzando. Antes que nada, bienvenido a todos a esta continuación de lo que era Física 1, denominado ahora Física 2, para algunas carreras, para otras es Física Experimental 1, parte 2, y Física y Ondas y Termodinámica, parte 2 también para otras carreras, creo que es licenciatura y los profesorados. Esta es la Comisión 1. Mi nombre es Zenón Saavedra, soy con quien van a estar en esta comisión, que es el día de los martes, de 12 a 2 de la tarde. Esto se va a repetir semanalmente. En cada clase vamos a resolver una serie de problemas. En esta unidad 1, igual recuerdan, o los nuevos, estas son presentaciones. Recuerden que esta presentación no estará disponible en fase virtual ni en ningún lado. Les recomiendo que vayan tomando captura de pantalla a medida que se va dando la clase. Así ya lo tienen para cada uno de ustedes y lo pueden revisar cuando ustedes quieran. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Muy bien. Bueno. ¿También está en el CERS, en el libro de física? Sí, esta es la parte básica, así que sí, está tranquilamente. De todas formas, ustedes, si entran a la fase virtual, pueden bajar la unidad 1 y al final de esa unidad están las bibliografías recomendadas donde pueden leer al respecto de este tema, en este caso, la parte de la mecánica de cuerpos deformables. Muy bien. Les recuerdo que yo en este momento estoy mirando la pantalla, creo que ven todos, no puedo ver el chat ni nada por el estilo, así que cualquier cosa ustedes me avisan. Yo no tengo posibilidad de verlo en este momento. Bien. Ok, comencemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso de los conceptos que vamos a utilizar para desarrollar los problemas del día de la fecha. El tema a estudiar es elasticidad, ¿bien? Donde el concepto de elasticidad se va a ver fuertemente representado en lo que es los cuerpos rígidos, que si ustedes recuerdan fue el último tema que se vio en Física 1. Vimos, por último, sistema de partículas y un paso más allá fue un caso particular de un sistema de partículas que era un cuerpo rígido, en el cual tiene la peculiaridad de que las distancias entre todas las partículas que componen a dicho sistema permanecen constantes, dicha distancia, ¿bien? Están restringidas en lo que corresponde a su movimiento. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede sobre esos cuerpos rígidos cuando se someten bajo ciertos niveles de esfuerzo, ¿bien? Vamos a ver también qué es este concepto nuevo de lo que sería un esfuerzo. Entonces, comencemos. Fíjense lo que vemos en las imágenes, son distintos fenómenos. En este caso tenemos una cuerda, en la cual en ambos extremos hay personas que están tirando de esta cuerda. En este caso, vamos a decir que esta cuerda está sometida a un esfuerzo de tracción. En otras palabras, que le están tirando de ambos lados. ¿Bien? Otro ejemplo, una silla, una de las patas de la silla, alguien viene, se sienta sobre esta silla y esas patas estarán sometidas a un esfuerzo de compresión. Bien, se está comprimiendo, por decirlo de cierta forma, esas patas de esa silla. Otro ejemplo es un ejemplo de torsión, un destornillador, destornillador Phillips de punta plana, están atornillando o desatornillando algo, ahí se tiene presente un esfuerzo de torsión. Otro sería un esfuerzo de flexión, como pueden ver en este caso en esta biblioteca colgante, lo podríamos decir así. Y luego, obviamente, ya en los casos un poco más complejos, sería ya el caso que se presenta, en este caso, en un puente. Fíjense que donde ya tenemos una combinación de todos estos fenómenos, tenemos
la tracción en la parte de los tensores del puente, tenemos la flexión en lo que sería propiamente dicha la carretera y compresión en los pilares de dicho puente, ¿bien? Como pueden ver, esto está como muy relacionado a la parte de la ingeniería civil, bien, en la que corresponde a la parte de la construcción de materiales, obviamente, y también de construcciones. Bien, entonces, ¿qué sucede? Como primera medida, todos los cuerpos, bajo la acción de ciertas fuerzas, y si estas fuerzas son lo suficientemente grandes, lo que van a producir sobre estos cuerpos, en este caso cuerpos rígidos, va a ser una deformación. Bien, esa deformación puede ser permanente o no. ¿De qué va a depender de que esos cuerpos, debido a la acción de esas fuerzas, sufran o experimenten una deformación permanente? Será del nivel, de la intensidad que tengan dichas fuerzas. Bien, puede suceder casos donde, por ejemplo, una banda elástica, ustedes las pueden estirar, se deforma, pero si no superan un cierto límite, vuelve a recuperar su forma original. Lo mismo sucede con un resorte, ustedes los pueden estirar y dentro de ciertos límites, si no lo hacen con mucha fuerza, recupera nuevamente su forma original. ¿Bien? Obviamente recuperan la forma original una vez que esas fuerzas desaparecen, por decirlo de cierta forma. Y ahora, es la rama de la elástica, la parte del estudio de la elasticidad de los cuerpos, quien estudia la relación entre esas fuerzas y las deformaciones que van a aparecer en diferentes situaciones. Bien, eso es lo que vamos a estudiar hoy, la elasticidad. Es ver cómo los cuerpos responden frente a la acción de diferentes fuerzas. Entonces, lo primero que vamos... Sí. ¿Estamos estudiando en solo cuerpos rígidos o todos los tipos de cuerpos? Para nosotros en física 1, solo cuerpos rígidos. Entonces, ¿dónde estaba? Bien, uno de los primeros conceptos nuevos que vamos a introducir es el concepto de esfuerzo, denotado comúnmente con la letra griega, sigma, o sea que está ahí, fíjense. ¿Y cómo se lo define? Básicamente, es el cociente entre el módulo de esa fuerza que está presente sobre un determinado objeto, un cuerpo, dividido una sección. Ya vamos a ver a lo largo del desarrollo del trabajo práctico que hay distintos tipos de secciones. Pero en forma general se define como esfuerzo al cociente entre el módulo de la fuerza que está actuando sobre el objeto dividido, por decirlo de cierta forma, la sección sobre la cual, o el área, sección o área es sinónimo, como ustedes quieran llamarlo, como decía, el módulo de la fuerza dividido la sección sobre la cual está actuando esta fuerza. En el sistema internacional, las unidades de este esfuerzo son los newtons sobre metro cuadrado, fíjense, unidades de fuerza en el numerador y unidades de área o sección en el denominador. Y algo característico de acá, fíjense, esta es una magnitud escalar, ¿bien? No tiene las propiedades de una magnitud vectorial. Otro concepto a utilizar será la deformación relativa, representada comúnmente con la letra griega epsilon, esta que parece una especie de E, pero se la conoce como la letra griega epsilon. Y lo que representa esta deformación relativa es el cambio en la forma o dimensiones del cuerpo, ¿bien? ¿Cuál es el cambio en la forma o dimensiones del objeto luego de estar presente esas fuerzas? Bien, eso es lo que mide esta deformación relativa. ¿Cuánto varía desde antes de que esté presente las fuerzas y luego de que están presentes las fuerzas? Bien, esa deformación que experimenta el cuerpo. La deformación relativa la podemos determinar como la variación de la forma
Ya vamos a ver que hay distintos, pues está en forma general en este principio, luego vamos a ver que la vamos a particularizando para cada caso. Es cuánto varía en forma dividido la forma inicial que tenía dicho cuerpo. ¿Bien? Porque vamos a ver que hay variaciones lineales, transversales y luego variaciones de volumen. Por eso está simplemente denotado con forma en este momento. Su unidad es adimensional, lo que significa que no tiene dimensión. Y también es una magnitud escalar. Bien. Les comento, cuando aparezca este símbolo, significa que ya no hay ningún texto por agregar a la diapositiva. Por lo tanto, en ese momento ya pueden hacer una captura de pantalla. Muy bien, sigamos. Seguimos un poco más con los conceptos a utilizar. Vamos a ver ahora lo que es la curva de ese esfuerzo versus esa deformación relativa. Una curva, bien, en un eje vertical tenemos el esfuerzo, en sus unidades newton sobre metro cuadrado, y en el eje horizontal tenemos lo que es la deformación relativa. Esta curva, en nuestra facultad se lo hace en el departamento de civil, si no me equivoco, y son experimentos. ¿Cuál es el proceso de medición? ¿Cómo se va a armar esta curva entre el esfuerzo y la deformación relativa? Hay una máquina que puede, en este caso, ¿qué vamos a ver? Esta es la probeta, este es el material que queremos realizar la curva, y lo que hace es, en este caso, aplica fuerzas. Fuerzas a sus extremos, fíjense, en ese sentido, esta probeta estaría sometida a lo que sería un esfuerzo de compresión, en este caso. Y lo que hace es, en función de cada fuerza, divide por la sección, obtengo el esfuerzo, y me dice cuál es la deformación que va tomando. Y lo hace así, por cada punto va aumentando cada vez un poco más la fuerza, así, y lo que obtiene finalmente es una curva, de esa forma. Bien. Ese es el experimento mediante el cual, el proceso de medición mediante el cual se obtienen las curvas de esfuerzo en función de la deformación. Para cada esfuerzo, agarran y se mide el nivel de deformación relativa. Dentro de esta curva de esfuerzo versus la deformación relativa, existen una serie de puntos, fíjense. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. El punto A recibe el nombre de límite de proporcionalidad. El punto B recibe el nombre de límite elástico. Y el punto C recibe el nombre de punto de rotura. ¿Qué sucede en la primera región? En la región desde A hasta B. Esa región comúnmente se la denomina como región de proporcionalidad. Y esta región tiene la característica de que existe una proporcionalidad entre la deformación relativa y el esfuerzo. ¿Y mediante quién se logra esa proporcionalidad? Es mediante el módulo de elasticidad. Bien. Aquí tenemos lo mismo que anteriormente, ahí está el módulo de elasticidad. En esta región, este cociente o esta relación, fíjense, esfuerzo dividido deformación igual al módulo de elasticidad del material, se lo conoce como el nombre de ley de Hooke. Eso es en la primera región, en la región de proporcionalidad, desde 0 hasta A. En la región de A a B se conoce con el nombre de región elástica. En este punto ya no es válida la ley de Hooke, o sea que esta proporcionalidad que existe entre el esfuerzo y la deformación ya no es tal. Y lo que tiene como característica esta zona es, por ejemplo, si yo estoy por acá, sigo aumentando el esfuerzo, obviamente sigue aumentando la deformación. Si llego hasta este punto y por algún motivo yo quito el esfuerzo, o sea, quito esa fuerza, el cuerpo retorna nuevamente a su forma original. O sea, toda esa deformación que se produjo desaparece. ¿Bien? Eso sucede en cualquier punto entre A y B y obviamente entre cualquier punto desde 0 a A. O sea, desde 0 a B, una vez que yo quito
el esfuerzo o esa fuerza, el cuerpo recupera su forma original. Bien, la deformación que tenía desaparece. Eso sucede en la región elástica. Por otro lado, en la región plástica, lo que sucede es en la región de B a C. Si yo entro en esta zona, con un esfuerzo por este nivel, lo que va a suceder es que luego de haber pasado ese umbral, cuando yo quite el esfuerzo, el cuerpo no va a volver nuevamente a sus dimensiones originales, sino que va a quedar con una deformación permanente. Eso va a suceder entre los puntos B y C, conocida como región plástica. Y lo que sucede, un punto en especial es el punto de rotura, punto C. En ese punto, lo que va a suceder es que si yo sigo aumentando el esfuerzo, el material se va a romper, básicamente. Se va a fracturar y obviamente el experimento termina en ese punto. Bien, sigamos un poquito más adelante. Ahora sí, ya vamos a ver cada uno de los casos de esfuerzos. En este caso vamos a ver el primero, que es tracción o compresión. Tracción, imaginen en su cabeza que están estirando algo, compresión, que están comprimiendo algo, ¿bien? Imaginemos el caso de un cuadrado que tiene una longitud L0 inicial y una sección S, y se le aplica fuerzas. ¿Bien? En este caso de tracción, fíjense que lo están tirando de ambos lados. Debido a la acción de esas fuerzas, lo que va a pasar, fíjense que el objeto se alarga. ¿Bien? Tenía una longitud inicial y ahora tiene una longitud final que en este caso difiere de lo que era originalmente. Tenemos un delta de L presente. En este caso, el esfuerzo de tracción se lo determina como, ya veníamos viendo, el cociente entre la fuerza, el módulo de la fuerza, sobre la sección. ¿Pero qué sección es? Es esta sección, fíjense. La sección que es perpendicular o transversal a la fuerza. ¿Ven? Esta sección, este plano que contiene esta sección, es perpendicular a la dirección de la fuerza. Eso es importante tenerlo en cuenta, tanto para la tracción como para la compresión. Las unidades, obviamente, del sistema internacional de la tracción son newton sobre metro cuadrado. El alargamiento es cuánto se alargó, en este caso, este cubo. En este caso es simplemente delta de L, que se obtiene como la longitud final menos la longitud inicial. Obtengo cuál fue el alargamiento que sufrió este cuerpo debido a la acción de los esfuerzos de tracción. Sus unidades, obviamente, metro cuadrado, dice ahí, no es metro cuadrado. Lo vamos a sacar. Metro. Unidades, el metro. Luego tenemos la deformación relativa, el épsilon. En este caso, para la tracción y compresión se define como, recuerden que era la variación de forma, en este caso la variación de longitud, dividido la longitud inicial. Recuerden que la fórmula general era variación de forma sobre la forma inicial. En este caso, longitud. Fíjense, arriba tendría dimensión metros y abajo también dimensión metros. Por eso decíamos que la deformación relativa es adimensional. Luego tenemos esta constante de proporcionalidad. Recuerden que solamente vale dentro del límite de proporcionalidad, que era en la primera parte de la curva. En este caso, para la tracción y compresión, tenemos lo que se conoce como módulo de elasticidad, denotado con la letra E, cuya dimensión es newton sobre metro cuadrado. Y en la zona de proporcionalidad se cumple la conocida ley de Hooke, que en este caso se representa de la siguiente forma. El esfuerzo es igual al producto entre el módulo de elasticidad, o módulo de Young, también muchas veces nombrado de esa forma, multiplicado por la deformación relativa. Bien, todo este análisis se hizo para lo que es la tracción. Vale exactamente lo mismo para lo que es la compresión. Bien.
cabe aclarar que hay un módulo o módulo de elasticidad para la compresión y hay otro módulo de elasticidad para la tracción. Son relativamente parecidos, son valores cercanos, pero es bueno aclararlo que son valores distintos. Bien. Sigamos. Otro tipo de esfuerzo y deformación es el caso de corte. Imaginen, tenemos nuevamente nuestro cubo, nuestro material, nuestro cuerpo sólido. Y fíjense ahora cómo se aplican, tenemos una sección, cómo se aplican las fuerzas. Fíjense que se aplican en los vértices. En este caso, fíjense que era justamente en el medio o en el centro de cada una de las secciones, en ambos sentidos. En este caso no, es en un extremo hacia arriba y en un extremo hacia abajo. Con esta configuración de acción de fuerzas, se va a producir ese esfuerzo y esa deformación de corte. Tenemos las fuerzas, va a pasar, debido a estas fuerzas, el cuerpo, fíjense, se va a empezar a deformar. Si las fuerzas siguen aumentando, y pasamos, recuerden la curva que vimos anterior, ese punto de corte o de rotura, lo que va a pasar es que este material va a agarrar y se va a fragmentar, se va a romper, dicho de otra forma. ¿Bien? Pero hasta llegar a ese proceso, lo que le va a pasar es esta deformación. Se va a empezar a inclinar, hasta va a haber un punto donde el material ya no va a soportar más y directamente agarrará y se va a romper. Es el típico ejemplo de la tijera. Fíjense, usted imagine que esto es el papel, estas son las dos cuchillas de la tijera, una va hacia arriba, una va hacia abajo, están las fuerzas en sentidos contrarios, y dentro de un punto, luego de pasar un cierto límite de fuerza, el papel se corta. Es el mismo ejemplo en este caso. ¿Qué tenemos en este caso? Este cuerpo tenía una altura inicial L sub 0 y se le va a producir una variación en lo que sería esa inclinación que tiene delta dx. ¿Bien? Entonces, en este caso, vamos a definir lo que es el esfuerzo de corte. Exactamente lo mismo. Módulo de la fuerza dividido de la sección. Pero acá es algo importante a ver cuál es esta sección. En el caso anterior, fíjense que era la sección transversal a la fuerza. Ahora la sección, fíjense que es paralela a la fuerza. Si fuera en el mismo caso de aquí, tendría que ser esta sección, esta cara. No, pero la fuerza en este caso está actuando en esta dirección y la sección o área que nos interesa en este caso es esta área. ¿Bien? La área que es paralela a la fuerza. Eso es importante tenerlo en claro. La deformación relativa, el épsilon, en este caso, se lo define como esa variación, esa inclinación que sufrió, dividido la altura inicial. Eso es la deformación relativa de corte. El módulo de elasticidad, en este caso, recibe, para diferenciarlo del caso de compresión y tracción, se lo denota con la letra G, nuevamente un módulo Young. Su unidad es Newton sobre metro cuadrado. Y la ley de Hooke, siempre y cuando, obviamente, recuerden que esto es en la zona de proporcionalidad, es válida esta ley de Hooke. Se tiene que el esfuerzo de corte es igual al producto entre ese módulo de Young de corte multiplicado por la deformación de corte relativa. Bien, entonces de esa forma vimos dos tipos de esfuerzo de tracción y compresión por un lado y por otro lado el esfuerzo de corte. Bien, sigamos un poco más hacia adelante. Ya vamos a terminar. Esfuerzo y deformación de volumen. Imaginemos que tenemos un volumen, cualquiera, B sub 0. Sobre él actúan nuevos conceptos que son conceptos de presión. Ustedes van a ver que es muy parecido a lo que es un esfuerzo. Fíjense. Presión, fíjense la definición que tiene. Se lo denota comúnmente con la letra P. Y miren cómo se define. Módulo de la fuerza dividido la sección
sobre la cual actúa esa fuerza. Fíjense, ¿cuál sería esa sección? Es esta sección que es transversal a todas las direcciones de esas fuerzas presentes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este volumen de algún material, sobre él actúan sobre todas sus caras, están presentes esta presión P, o este esfuerzo P. Este cuerpo tiene un volumen P sub 0 inicial, y está a una presión inicial P sub 0. Todos estos puntos son P sub 0, o sea, a una presión inicial. Por algún motivo, se cambia la presión, pongan valor de presión final a otro valor de presión, un valor de presión más grande, y lo que va a suceder, bueno, acá están las unidades, es que fíjense qué pasa con el volumen. El cuerpo, en este caso hacemos la suposición que la presión final es mayor que la presión inicial, debido a esa diferencia de presión, el volumen del cuerpo se va a reducir en este caso, teniéndose un volumen final, distinto en este caso del volumen inicial. Tenemos una variación de presión, que la podemos definir como la presión final menos la presión inicial. En este caso, fíjense que se produce una variación, una deformación en volumen debido a la presencia de estas presiones que actúan sobre todas las caras del cuerpo. Entonces sabemos lo que era la presión, muy parecido a lo que era el esfuerzo en los casos anteriores, solamente que en este caso esta presión actúa sobre todas las caras. Pero que la presión aumente, ¿significa que la fuerza aumenta o que el área disminuye? Que la fuerza aumente, en este caso. Claro. Así definimos nuevamente, como ya vimos, la deformación relativa de longitud, la deformación relativa luego de corte, ahora deformación relativa de volumen, lo mismo, variación de volumen sobre el volumen inicial, la variación de volumen final menos el volumen inicial, dividido el volumen inicial. El módulo de volumen, denotado comúnmente como la letra B, su unidad es el pascal. Bien. Para lo que es la variable presión, no esfuerzo, sino presión, los newtons sobre metro cuadrado se los denomina, llevan el nombre de pascal. No sucede lo mismo para los esfuerzos. Los esfuerzos van en newton sobre metro al cuadrado. Nuevamente la ley de Hooke, y en este caso lo que tenemos es que la variación de presión entre estos dos puntos, la presión inicial y la presión final, va a ser igual a menos el módulo de volumen por la deformación relativa de volumen. ¿Bien? Esa es la ley de Hooke para, en este caso, esfuerzos y deformaciones volumétricas. Bien. Y lo último que vemos, y ya comenzamos con el desarrollo, es el número de Poisson, que si ustedes vieron, cuando veíamos en la parte de tracción y compresión, en ese análisis inicial solo se considera que ¿Profe? el cuerpo cambia. Sí. Disculpe, pasa que no saqué captura de la hoja anterior. Ahí está, muchas gracias. No hay problema. Si ustedes recuerdan, en el caso anterior, cuando se aplicaban esas fuerzas, lo único que se mostraba inicialmente es que lo que variaba era esto, la longitud. Bien, pero si ustedes lo piensan un poco, cuando no es realmente eso lo que sucede. Al aplicarse las fuerzas en cada uno de los extremos, lo que va a pasar con este material, en realidad es que se va a alargar correctamente, pero su sección se va a volver más pequeña también, en consecuencia. No, acá lo que sucede es que hay una modificación de la forma, pero la masa es la misma en ambos casos. Lo que cambió fue la forma, debido a la presencia de esas fuerzas que generan esfuerzo. Entonces, gracias a este esfuerzo, lo que va a pasar al cuerpo va a ser, se va a cambiar su longitud, pero a su vez también se va a ver modificada su sección o su área. Y es el número de Poisson quien me permite relacionar estas dos variaciones, por decirlo de cierta forma. El esfuerzo, como ya lo veníamos viendo siempre, y ahora acá lo que tenemos es
el alargamiento en longitud, que ya lo veníamos como calculamos anteriormente, la deformación relativa en longitud, lo mismo, no cambia nada, y lo que se le agrega ahora es el alargamiento de sección o en área, que va a ser el delta de sección igual a la sección final menos la sección inicial. Bien. De la misma forma voy a tener una deformación relativa, perdón, acá dice longitud, acá tendría que ser deformación relativa en sección. Ahí estamos. Que es exactamente lo mismo, la variación de la sección dividido la sección inicial. ¿Ok? Y ahora es el número de Poisson, denotado comúnmente con la letra mu, esta que parece una U, letra griega, me relaciona las deformaciones en longitud y las deformaciones en sección. La variación, la deformación relativa en sección o en área, dividido la variación relativa en longitud. Bien. El signo menos lo que viene a representar es que cuando se produce una variación positiva, o sea, aumenta en alguna, por ejemplo, la longitud, fíjense, lo que sucede es que sí o sí disminuye la sección. Caso contrario, si aumenta la sección, va a disminuir la longitud. Es por eso que eso es lo que representa ese signo negativo. Muy bien. Ya con esto terminamos esta pequeña introducción. Esto tómenlo simplemente es como un repaso muy rápido. Ustedes tienen el material de lectura de la cátedra y los libros para profundizar más en cada uno de estos temas. Muy bien, comencemos. Entonces, el problema que vamos a resolver en el día de hoy es el problema 1, el cual está en la cartilla, en la página 2. Problema 1 de la cartilla en la página 2. ¿Qué nos dice este problema? Problema 1. Un alambre cilíndrico metálico de 3 metros de longitud, cuya sección transversal es de 0,150 centímetros al cuadrado, ha sido sometido en un ensayo de tracción. La gráfica muestra los esfuerzos sigma a los que se sometió el alambre en función de la deformación delta de él, la deformación en longitud, que experimentaba debido a esos esfuerzos de tracción. Me van dando dos puntos, un punto P1, un punto P2, que pertenecen a la gráfica. Si ustedes se fijan en la cartilla, hay un gráfico igual a este, y ahí están los dos puntos. Es justamente ese gráfico que nosotros estábamos viendo anteriormente, que mostrábamos cómo se realiza ese ensayo para obtener estas curvas. Es eso. Se tuvo un material, no dicen cuál, pero se obtiene una curva como esta, y dos puntos que pertenecen a dicha curva son P1 y P2. Eso es lo que se tiene hasta el momento. ¿Bien? Que tenemos nuestra probeta, nuestro material de ensayo, de una longitud inicial, en este caso de 3 metros, su longitud inicial, tiene una sección inicial, en este caso de 0,150 centímetros al cuadrado, y es esta probeta, la cual se va a someter a un esfuerzo de tracción, o sea, se tira de ambos lados, produciéndose una variación en su longitud. Haciendo la resta de estos dos y dividiendo en esto, obtengo la deformación. Y así voy armando esta curva. ¿Alguna duda con ¿Se entiende lo que plantea el problema? Sí se entiende. Ok. Bien, vamos a ver qué es lo que se nos pide a resolver en este problema. Este es el enunciado. Pregunta A, nos dice, ¿puede escribir una expresión matemática que describa el comportamiento del material, al menos dentro de ciertos intervalos de esfuerzos? Si ustedes lo relacionan un poco, esto tenemos que ver la curva que ya vimos anteriormente. Y hay una expresión matemática
que me permite describir el comportamiento del material en función del esfuerzo y la deformación. Bien, pero esa expresión matemática es solamente válida dentro de una región. ¿Cuál es esa región? Es la llamada región de proporcionalidad. ¿Cuál era esa? Era desde el punto de origen O hasta el punto A, que era nuestro límite de proporcionalidad. ¿Por qué es esta zona? Porque en esta zona se puede escribir mediante una expresión matemática. Si ustedes se fijan, desde O hasta A, la curva se la puede aproximar mediante una recta. Una recta, en este caso, que pasa por el origen. ¿Bien? La famosa recta, la ecuación I igual a M por X. ¿Bien? Esa es la ecuación de una recta, que no tiene ordenada al origen, o ordenada al origen 0. ¿Quién sería I en ese caso? El esfuerzo. ¿Y quién sería X? Sería la deformación relativa. Entonces, en la zona de proporcionalidad, se puede encontrar una expresión matemática que describa el comportamiento del cuerpo. ¿Cuál es esa expresión matemática? Es la conocida ley de Hooke. Esto sería lo que yo decía. I igual a M sería la pendiente de la recta y la deformación relativa sería X. Eso es para hacer la comparación con la ecuación de una recta. Bien, entonces, para pasarlo limpio, en la zona de proporcionalidad se puede obtener una expresión matemática que describa el comportamiento del material. ¿Cuál es ese comportamiento? Queremos ver cómo responde el cuerpo bajo diversos niveles de esfuerzo, qué deformación tiene. O sea, yo digo, a ver, ¿qué deformación obtengo con 1,3 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado? Ingreso a la curva y obtengo un valor. Otro valor que esté por acá, por ejemplo, de 2 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado, ese nivel de esfuerzo, entro a la curva y mediante esta ecuación, o la curva como ustedes quieran verlo, puedo obtener el valor, puedo caracterizar el material, sin necesidad de tener que hacer la medición de todos los puntos. Para eso me sirve esta ley de Hooke, que es válida solamente en este intervalo. Bien, entonces, eso es la primera pregunta. La respuesta sería que sí se puede y es solamente en la zona de proporcionalidad. Existe esa expresión matemática. Sigamos adelante. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver. Punto B. ¿Cuánto vale el módulo de Young, con la letra E, del material? Nos preguntan que determinemos ese módulo de Young. ¿Qué tenemos como dato? La curva, con esos dos puntos, la longitud inicial y la sección inicial. Esos son todos los datos que se tienen del problema. Luego vimos que podemos utilizar esa ley de Hooke, que es válida solamente en la zona de proporcionalidad. En esa zona de proporcionalidad se tiene esta relación, que es totalmente utilizable solamente en esta región. Entonces, fíjense que, haciendo la comparación, como decíamos, con una recta, en la sección de proporcionalidad solamente, esta ecuación no es otra cosa que la ecuación de la recta, I igual a M por X, donde fíjense que la pendiente, en este caso, es el módulo de Young, que es justamente lo que nos pide. En este gráfico de deformación de esfuerzo en función de la deformación relativa, la pendiente en esta primera zona no es otra cosa que el módulo de Young. En otras palabras, lo que yo debo hacer a partir de este gráfico es determinar la pendiente de la curva verde, y esa pendiente será el valor del módulo de Young. Recordando un poco cómo se obtiene la pendiente de una recta, de los cursos de álgebra o cálculo 1, cualquiera de los dos, la pendiente de la recta a partir de un gráfico se obtiene. Tomas dos puntos, cualquiera, x, y, o sea, un x1 y un y1, un x2 y un y2, haces el cociente entre esos dos, de la diferencia y obtenés la pendiente. Llevado eso a nuestro caso, que no estamos trabajando con x y y,
sino trabajando con deformación y esfuerzo, eso se transforma en que la pendiente, en este caso el módulo de Young, es igual al cociente entre la variación del esfuerzo entre dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a tomar? Los dos puntos, obviamente, que conocemos. O sea, la variación de esfuerzo que hay entre estos dos puntos, dividido la variación de deformación relativa que hay entre los dos mismos puntos. Bien, de esa forma voy a determinar el valor de ese módulo de Young. Los dos puntos, obviamente, son P1 y P2, de los puntos de los cuales yo tengo datos hasta el momento. Voy ahí, fíjense. Reemplazo con los valores que están de la tabla, del gráfico, perdón, y obtengo un valor de módulo de Young de 2 por 10 a la 11 newton sobre metro al cuadrado. Y de esa forma obtuve el valor del módulo de Young. En este caso, extraído directamente desde la curva, desde el gráfico. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces, sigamos un poco más hacia adelante. Ya tenemos el inciso A, el inciso B, vamos al inciso C. Nos dice, colgar del alambre una carga de 400 newton, ¿cuánto valdría el esfuerzo ejercido sobre el alambre? ¿Cuánto se estiraría el mismo? Algunos datos que teníamos, la sección y la longitud inicial. Imaginemos que tenemos la misma probeta, ese cilindro, o ese alambre, perdón, que le dicen ahora, y cuelgo en la parte de abajo un bloque, una carga de 400 newton. Ese sería el peso. En esa configuración, fíjense ¿qué le pasa a este cuerpo? Está sometido a compresión, a tracción. Si ustedes se imaginan, ¿qué creen que está? Eso está colgado, ¿no? Esto está como colgado del techo. Y yo le cuelgo tracción. Esto, perdón, para lo claro, esto es como que está colgado del techo. Y yo agarro y le cuelgo un bloque abajo. O piensen en un hilo, piensen en un hilo. O lo atan del techo y le cuelgan un bloque abajo. Fíjense que el alambre, ¿qué va a hacer? El hilo, se tensiona automáticamente y lo que sucede es que lo están tirando o lo están jalando de los extremos. Está sometido a tracción en este caso. ¿Quién le va a generar esa tracción? Obviamente en este caso va a ser el peso, que lo va a estar jalando desde abajo, y obviamente ese peso se va a transmitir por la segunda ley de Newton, y acá vamos a tener otra fuerza que va a ser que ejerce el techo sobre el alambre, que lo va a tratar de agarrarlo y que no se vaya hacia abajo. Entonces, pasando en limpio, teníamos nuestro alambre. En este caso yo lo dibujé como un cilindro, pero es simplemente para que se represente a fines gráficos solamente. La sección inicial, las dos fuerzas, en este caso la fuerza abajo va a ser el peso y la fuerza de arriba va a ser la reacción que le hace la pared, el techo en este caso al alambre para que no se caiga. Y lo que deberíamos ver es, debido a ese esfuerzo de tracción en este caso, se va a producir una variación en la longitud de nuestro alambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero el esfuerzo de tracción. Entonces, fíjense lo que significa esto, que es la sección perpendicular a la fuerza, o sea, esto, como veníamos viendo para tracción y compresión. La sección que interesa aquí es la sección que es perpendicular a la fuerza. Eso significa esta T invertida, si lo podemos ver así. Y en este caso, esa fuerza, el módulo, aquí va a ser igual, justamente al peso. Entonces, de cierta forma, esa fuerza, yo ya lo tengo de dato, son los 400 newton. Reemplazando, 400 dividido la sección inicial que se tenía, está ahí, obtengo un valor de 2,66 por 10 a la 8 newton sobre metro. Ahora, lo que yo debo ver ahora es si con ese valor caigo o me encuentro dentro de la zona de proporcionalidad de la curva. ¿Para qué necesito ver eso? Para ver si puedo utilizar la ecuación de la ley de Hooke.
si este valor no cae dentro de esa zona de proporcionalidad, no voy a poder utilizar esa ley de Hooke. Tomo este valor, lo comparo con el valor de la curva, con su valor límite, con el límite de proporcionalidad, que es ese valor, el punto A, y obtengo que en este caso sí me encuentro dentro de la zona de proporcionalidad. Entonces, puedo utilizar sin ningún tipo de problema la ley de Hooke, que me relaciona el esfuerzo, el módulo de Young, que ya lo determiné en el inciso anterior, y la deformación relativa. ¿Qué sucede aquí? Yo acabo de determinar el esfuerzo, el módulo de Young lo determiné en el ejercicio anterior. Tranquilamente puedo determinar cuánto vale, en este caso, el estiramiento. Cuánto se estiró. O sea, cuánto varía la longitud del cable. Lo primero que me pedía era el esfuerzo, ya lo tengo el esfuerzo. Lo que me pide ahora es cuánto se estira. No me está pidiendo la deformación relativa, me pide cuánto se estira. O sea, en otras palabras, lo que me está pidiendo es el delta de L, la variación en longitud que se produce. Entonces, recordando esto, reemplazo aquí y obtengo esa relación. Y de acá me fijo, esto es dato, la longitud inicial es dato, lo único que hago es despejar delta de L. Ahí dice delta F, pero no dice delta de L. Y obtengo un valor de 4 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el valor en el cual la longitud de este alambre varía debido a un esfuerzo de 2,66 por 10 a la 8 newton sobre metros al cuadrado. Bien, ¿alguna duda? ¿Se entiende un poquito esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bien, vamos un paso más adelante. Creo que el otro también se llamaba así, este creo que es D, yo me equivoqué ahí. Nos dice, si el número de Poisson del material, ese número de Poisson, recuerden que relacionaba las variaciones longitudinales con las variaciones en sección o en área. Si el número de Poisson del material es 0,28, ¿cuánto disminuiría el diámetro del alambre si se suspendiera la carga de 400 newton? O sea, tenemos el mismo caso anterior, tengo el alambre colgado del techo, le pongo abajo una carga, y ahora me da como dato que tengo un número de Poisson de 0,1 mu de 0,28, me pregunta cuánto varía el diámetro. Tengo un diámetro inicial, me pregunta cuánto varía en el diámetro final. Entonces, ¿qué tengo? El caso del mismo alambre, la misma longitud inicial, la misma sección inicial. Y ahora sí, como decíamos, el modelo es un poco más realista. Ustedes recuerden que todo en física, los fenómenos son fenómenos físicos reales. Se trata de modelar con modelos matemáticos y físicos. Obviamente, para hacer ese modelo se hacen muchas suposiciones. Una de las primeras que vimos fue hacer análisis solamente de la longitud y suponer que la sección permanece constante. Luego vamos un paso más adelante y ahora se supone que varía tanto en longitud como en sección. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, se aplican esas dos fuerzas. Estoy bajo un esfuerzo de tracción. Lo que se produce es un alargamiento. Bien. Y a su vez, hay un cambio en la sección. Ahora ya considero estos dos tipos de variaciones. Entonces, recordando un poco lo que vimos en la introducción, el número de Poisson, mu. Acá hay un error. Voy a cambiar. D. Acá fíjense, quizás si ustedes recuerdan, al principio había variación de sección antes y ahora es variación de diámetro. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo se calcula la sección de este? La sección o el área de un círculo. Es pi por radio al cuadrado. Si ustedes se fijan, ese pi lo puedo eliminar y en otras palabras,
la sección y el diámetro están directamente proporcionales, por eso simplemente. Entonces, recapitulando, vamos a usar el número de Poisson, la incógnita es ese famoso delta de D, despejo de ahí ese delta de D, fíjense, nada, no dice nada raro, esto lo salteo y despejo. Si no me equivoco aquí, yo tengo mu, es dato, delta de L lo determiné del inciso anterior, la longitud inicial es dato, y el diámetro inicial lo puedo determinar de cierta forma. Tengo la sección inicial, puedo determinarlo de ahí. Determino ese diámetro inicial. Acá lo que le decía, que la sección es igual a pi por radio al cuadrado. Si lo pongo en términos de diámetro, es pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. De ahí puedo despejar el diámetro. Me da ese valor. Todo es dato. La sección inicial es dato. Pi es un valor y 2 es un número. Entonces, lo único que hago, vuelvo a esta ecuación 1, reemplazo el valor de sub 2, donde estaba de 0, reemplazo por su equivalente, y ahora simplemente reemplazo por sus valores, y obtengo un valor de variación en diámetro, o sea, en este caso, cuánto se redujo ese diámetro, de 1,6 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué significa el menos? El menos me viene a representar que el diámetro final es menor que el diámetro inicial, o sea que se redujo ese diámetro. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Se entiende? Se entiende. Se entiende, profe. Ok. Y ahora el último punto de este problema nos dice, ¿qué trabajo se debe efectuar sobre el alambre hasta que el esfuerzo de tracción sea igual a 2 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado? Esa es la primera pregunta. O sea, nos pregunta qué trabajo se debe efectuar sobre el alambre hasta que el esfuerzo de tracción sea igual a 2 por 10 a la 8 newtons sobre metro al cuadrado. En la segunda parte nos dice qué energía potencial elástica tiene el alambre deformado. Perdón, está pasando el tren por frente de mi casa. Y la segunda pregunta nos dice qué energía potencial elástica tiene el alambre deformado por dicho esfuerzo. Entonces, primero, como siempre, nos fijamos en qué zona estamos con este esfuerzo, comparando con la curva que teníamos, y con este esfuerzo estamos dentro de la zona de proporcionalidad. Entonces, esta ecuación la puedo utilizar sin ningún problema, o sea, la ley de Hooke es aplicable totalmente a este caso. Por otro lado, yo tengo también que el esfuerzo era el cociente entre el módulo de la fuerza dividido la sección que era transversal o perpendicular a la aplicación de esa fuerza. Esa va a ser la ecuación 2. Y la ecuación 3 era la definición de esfuerzo, en este caso de deformación, relativa en longitud. Delta de L sobre la longitud inicial. Ahora, ¿qué hago? Si estas definiciones de la ecuación 2 y la ecuación 3 los introduzco en lo que es la ecuación 1, o sea, donde dice sigma pongo F sobre la sección y donde dice epsilon pongo delta de L sobre L0, obtengo esta relación, ¿verdad? Simplemente hice un reemplazo. Estas dos ecuaciones fueron introducidas a la primera ecuación. Nada más que eso, reemplacé. Ahora lo que hago aquí, si despejo la fuerza, o el módulo de la fuerza en este caso, ahí fíjense que no tiene la flechita, o sea que es un módulo ya, obtengo esto. La sección esta pasa multiplicando al otro miembro y queda ahí. Que si analizo un poco esto, fíjense, el módulo de Young es un valor, L0 es un valor, la sección también es un valor. Bien. Lo único que varía acá
para este modelo, que en este modelo estoy considerando solamente las variaciones en longitud, es justamente las variaciones de longitud. El módulo de Young, la sección y la longitud inicial permanecen constantes. Lo único que va a ser variable en este caso es esa variación, cuánto aumenta delta DL en función de un esfuerzo y, para ser un poco más preciso, en función de una determinada fuerza. Bien, entonces, analizando esta ecuación, veo que esta fuerza no es de valor constante, sino que depende del valor de delta DL. O sea, y delta DL es una longitud, es una posición, en otras palabras, o sea que esta fuerza es del tipo variable. No es una fuerza de tipo constante. ¿Por qué hago este análisis? Porque si ustedes se fijan, lo que a mí en este problema se me pregunta es ¿qué trabajo debe efectuar sobre el alambre dicho esfuerzo? Y para que ustedes recuerden de física 1, para calcular el trabajo, lo primero que yo debía hacer era ver qué tipo de fuerza era. ¿Era una fuerza constante o era una fuerza variable? Y en función de eso, había dos caminos para calcular ese trabajo. En este caso tengo que es una fuerza variable. Si yo represento esto en un gráfico, es la fuerza F, fíjense, que varía en función del valor de la deformación en longitud, el estiramiento en este caso. Es una recta, esto es una constante, todo esto es un valor fijo, no varía, lo único que varía es el delta de L. Para un determinado valor de fuerza obtengo un determinado valor de delta de L. Aumenta la fuerza, aumenta el delta de L. Sigue aumentando la fuerza, así sucesivamente. Esta F1, ¿quién sería? Esta F1 correspondería al esfuerzo que se nos da como dato. A nosotros nos piden calcular el trabajo que se obtendría con este esfuerzo. Ese esfuerzo, dividido a la sección, me da una idea de la fuerza que se está aplicando. ¿Bien? Entonces, ya tenemos que esta fuerza que se está aplicando sobre este alambre es de carácter variable. Entonces, el trabajo que efectúa dicha fuerza se lo va a determinar como el área bajo la curva de la fuerza en función de delta D. Con otras palabras, como el área bajo la curva de la fuerza en función de la posición. Bien, esa era la forma como se calculaba el trabajo cuando la fuerza era de tipo variable. ¿Cuál es el área? Es justamente este triángulo. Si ustedes recuerdan, el área de un triángulo no es otra cosa que la base por la altura sobre 2. Llevado eso a nuestro problema, eso no es otra cosa que la altura, que es la fuerza F1, que es lo que correspondería a este esfuerzo, por la base, que es el delta de L, que es el estiramiento que se tiene cuando se aplica este esfuerzo, dividido 2. ¿Bien? Entonces, de esa forma, al determinar... ¿Cómo, perdón? ¿No se integraba? Si la fuerza era... Esto es integral. Claro, claro. Bien, ¿dónde estábamos? No, era ahí. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como dijo el compañero, el trabajo, la definición es la integral bajo la curva. Bien, integral en este caso no es otra cosa que determinar el área bajo la curva. Es exactamente lo mismo. Vos con la herramienta de integración lo que encontrás es el área bajo la curva. En este caso, como es una forma geométrica sencilla, esa integral directamente se la puede resolver determinando el área, y esta área es justamente un triángulo, y su fórmula es relativamente sencilla de obtener. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea aquí? Es encontrar estos dos valores, determinar cuánto vale F1 y cuánto vale ese estiramiento L1. Para así obtener el área, y esa área no va a ser otra cosa que el trabajo que efectúa esa fuerza F1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Sigo con el mismo problema, tengo el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar este valor de F. ¿Qué fuerza está asociada a ese esfuerzo? Entonces,
Lo único que hago, fíjense, recuerden que la definición es esfuerzo igual a módulo de la fuerza dividido la sección. Lo único que hago, paso para el otro miembro de la sección. Y de esa forma puedo determinar esa fuerza asociada a ese esfuerzo. Reemplazo por sus valores. Ahí está el valor del esfuerzo, el valor de la sección. Y obtengo un valor de fuerza, en este caso un módulo, para ser un poco más preciso, de 3 por 10 a la 8 newton. Ese es el valor de F1. Es la fuerza con la cual yo voy a generar este esfuerzo. Ya tengo la fuerza por un lado. Ahora me falta ver el cambio de longitud, ese estiramiento asociado o producido por la aplicación de este esfuerzo. Tengo la ecuación, la ley de Hooke. Esta es la deformación relativa en longitud. Lo que yo necesito determinar es el delta de L, de espejo. Fíjense, el modelo Young es dato, la longitud inicial es dato y el esfuerzo es dato en este caso. Reemplazo y obtengo un delta de L de 3 por 10 a la menos 3 metros. Y si los cálculos no me fallan, estos son 3 milímetros aproximadamente. Entonces ya tengo el valor de delta de L. Entonces ya tengo los dos puntos. Puedo ya tranquilamente determinar el valor de esta área. Entonces, finalmente, el trabajo efectuado por F, por F1 en este caso, es igual al área. Ya conozco todos esos valores, reemplazo y obtengo un valor de 4,5. ¿Qué dice? Ni watts. ¿Por qué puse watt? No es watt. 4,5 joules, perdón. 4,5 joules. Ese es el valor del trabajo efectuado. Bien, entonces ya de esa forma tenemos respondida la primera pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué trabajo que yo debo ejercer sobre el alambre? 4,5 joules por medio de esa fuerza para producir este valor de esfuerzo. Bien, aplicando un trabajo de 4,5 joules, yo voy a obtener un esfuerzo de 2 por 10 a la 8 newton sobre metro al cuadrado. Entonces, de esa forma se respondió la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué energía potencial elástica tiene el alambre deformado por este esfuerzo? ¿Qué energía potencial elástica? Bien, ahí, recordando un poco, si ustedes recuerdan, que teníamos que el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo era igual a la variación de la energía cinética. Bien, a su vez, luego vimos que esas fuerzas se podían separar en dos grandes grupos. Fuerzas tipo conservativo y fuerzas tipo no conservativo. Bien. En el caso de fuerzas de tipo conservativo, ¿qué teníamos? Que en ese caso, esas fuerzas, por ejemplo, el peso, las fuerzas elásticas de las bandas, de los resortes o alguna banda de hule, ese trabajo realizado por esas fuerzas de tipo conservativo era igual a menos la variación de la energía potencial. Entonces de aquí, paso un paso más, entonces tengo que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, o fuerzas F, en este caso la única fuerza no conservativa es la fuerza F, esta que tenemos aquí, es igual a la suma de estas dos, esta suma de estas dos variaciones de energía cinética y energía potencial. Ahora, si analizamos un poco más, vemos que este cuerpo no se acelera, en otras palabras, no cambia, no tiene una variación de su energía cinética. La velocidad de su centro de masa todo el tiempo es exactamente la misma. En otras palabras, no es que se está moviendo. Entonces, este término desaparece. Y finalmente me queda que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, en este caso, esa fuerza F, es igual a la variación de la energía potencial del cuerpo, en este caso del alambre. En otras palabras, la variación de energía potencial es igual a 4,5 joules, en este caso. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien?
Sí, profe, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, de esa forma, terminamos este problema. Pasamos al segundo problema a resolver. En este caso es el problema 2, el que le sigue. Seguimos en la unidad 1, página 2. Problema 2 en este caso. Y acá dice problema 1. Acá tiene que decir problema 2. Problema 2. ¿Qué nos dice? Nos dice que un cable, bien, de sección AB y una barra BC, ambos de acero, este es un cable, este es una barra, están articulados en los puntos A, B y C, como se muestra en la figura. Con un alfa de, este alfa es de 60 grados. En el punto B se soporta un peso de una carga, esta es nuestra carga, con un peso de 3 por 10 a la 5 newton. El esfuerzo mínimo de deformación correspondiente al límite elástico es de 5 por 10 a la 4 newtons sobre centímetros al cuadrado. Fíjense que acá nos dan el dato de centímetros cuadrados, esto hay que pasarlo a metros cuadrados. Nos dan el valor de el esfuerzo del límite elástico, de 5 por 10 a la 4 newtons sobre centímetros al cuadrado. Y acá se introduce un nuevo concepto, fíjense. Los factores de seguridad adoptados son 2 para las partes sometidas a tracción, un factor de seguridad de 2 para las partes sometidas a tracción, y 3,5 para las partes sujetas a compresión. Nos dice, determinar qué sección transversal, o sea, qué área deben tener el cable AB, este cable horizontal, y la barra BC. Bien, se nos pide que digamos o determinemos qué valor de sección deben tener este cable y esta barra. Bien, ese es el problema que se nos pide ahora desarrollar. Los datos, el ángulo, el peso o la carga, el límite elástico que nos dicen acá, la deformación, perdón, donde está el esfuerzo mínimo, que es el límite elástico, en otras palabras, de 5 por 10 a la 4 newtons sobre centímetro al cuadrado. Los factores de seguridad, vamos a ver un poquito qué son estos factores de seguridad. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos nuestro límite elástico, recuerden, acá tenemos el 0, acá tenemos el límite de proporcionalidad, límite elástico y límite de rotura, ¿bien? Este es el sigma elástico. ¿Qué son estos factores de seguridad? Los factores de seguridad, valga la redundancia por el nombre, son coeficientes que te dan un margen de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy en este límite elástico, ¿verdad? Imaginemos que estoy trabajando con imaginemos que esto es el motor que enrolla y esto es un ascensor. Imaginemos que nosotros somos los ingenieros civiles en este caso que vamos a desarrollar este sistema de ascensor, que va a ser en este caso muy viejo y lo hacemos con un cable, que lo sube y lo baja. Digo, mirá, este cable tiene este límite elástico y yo hago los cálculos con todo ese valor. Para ese límite elástico, si yo me paso de este valor, entro en la zona de rotura y posiblemente este cable se rompa. ¿Qué es pasarme de este límite elástico? Es que entre determinada cantidad de gente. Por eso en los ascensores siempre se pone el límite máximo de gente. ¿Bien? Entonces imaginemos que para este límite elástico, para llegar ahí, a ese punto, necesito como máximo 4 personas. ¿Bien? Esa es la carga máxima que puede llevar mi ascensor. Si entra una quinta persona, ¿qué va a pasar? Esto probablemente se rompa y obviamente nuestro ascensor se va a caer. Entonces, para no estar tan, por decirlo mal y pronto, tan jugados con el tema de ese límite que una persona ya me hace que todo esto entre en peligro, en conflicto, en vez de este cable tiene este límite elástico, eso no lo puedo cambiar porque es el mismo cable. Pero lo que yo sí puedo hacer es hacer todos los cálculos usando un factor de seguridad con el cual yo disminuyo el riesgo. ¿Qué es eso? A este trabajo con un límite, con un sigma de trabajo por debajo de ese límite elástico. Y estoy trabajando en esta zona. ¿Para qué hago eso? Con este valor
a mí me va a salir que como máximo yo puedo permitir que suban 3 personas. Con este límite elástico yo estaba un poco más jugado, pero podía subir una persona más, no, 2. Acá yo con este límite podía decir que podían subir 5 personas. Con este puedo decir que suben 3 personas solamente. Pero fíjense todo el margen que tengo todavía de sobrecarga, por decirlo así, sin llegar a una zona de peligro. Puede subir una persona más y otra persona más y no va a haber problema. No voy a estar con ese peligro de que una personita más ya entre en esta zona y esto se puede romper. Esa es la idea de utilizar estos factores de seguridad. Trabajar todo el tiempo en la zona segura y ante cualquier eventualidad estar siempre con un margen de no llegar a esa zona de peligro. ¿Se entiende un poco la idea? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, sigamos. Tenemos nuestro sistema, los 3 puntos, el A, B, C. Acá le puse un D que define este punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recuerden que tenemos que determinar las secciones de este alambre y de esta barra. Vamos a analizar las fuerzas y momentos presentes en este sistema. Bien, para eso, ¿qué vamos a utilizar? La segunda ley de Newton, nuestras ecuaciones de la dinámica, tanto para fuerzas, o sea, para movimiento de traslación, como para rotación, donde lo que veíamos son los momentos. Momentos con respecto a un punto, en este caso, algún punto O que lo vamos a ubicar en algún lugar. Pero estas son las ecuaciones de la dinámica para traslación y para rotación. Algo importante de ver en este sistema es que es un sistema en equilibrio estático. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto está fijo. ¿Qué quiere decir eso? Esto no se mueve ni para abajo, ni para arriba, ni para un costado, ni para otro costado. Esta distribución que tiene se va a permanecer constante todo el tiempo. Eso es lo que se prefiere. Yo no quiero que esto se doble y se caiga, no quiero que esto rote, no quiero que se traslade. O sea, esto tiene que estar quieto, inamovible. Eso es lo que queremos representar con este sistema en equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos para ver eso, para verificar que nuestro sistema esté todo el tiempo en equilibrio estático? Utilizamos las condiciones, valga la redundancia, de equilibrio estático. ¿Y cuáles son esas condiciones? La primera es que la sumatoria de fuerzas sea igual a nulo. O sea, que la sumatoria de todas las fuerzas sean igual a 0, en cualquier punto que yo tome. Y, un poco más allá, que la velocidad del sistema o del centro de masa también sea nula. ¿Bien? Que esto no se esté desplazando para ningún lado. Eso sería por el lado de la traslación. Por el lado de la rotación, que el momento con respecto a cualquier punto de todas las fuerzas presentes en este sistema sea nulo todo el tiempo. Y a su vez, que la frecuencia angular, la velocidad angular sea nula. O sea, que esto no esté rotando, ninguna de sus partes esté rotando con respecto a cualquier eje. Esas serían nuestras condiciones de equilibrio para tener este sistema en equilibrio estático. Bien, vale la aclaración, estos puntos no son poleas, son puntos fijos. Esto es una arandela, acá, esto está soldado acá, está soldado aquí, y esto está soldado aquí. Bien, no son poleas, no es que esto no es móvil. Cabe la aclaración. Bien. Entonces, ya fijadas nuestras condiciones de equilibrio, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a nulo, o sea, igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton sobre la caja. Vamos a tomar este punto primero. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre él. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes sobre él? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta caja, tenemos el peso, obviamente, y por otro lado, la tensión que le ejerce esta cuerda, ¿verdad? Son las únicas dos fuerzas que hay. Esto está teóricamente en el aire. Fijo, obviamente, algo muy importante, mi sistema coordenado, X, Y, Z. Entonces, aplico la segunda ley de Newton sobre la caja en este caso, sumatoria de fuerzas igual a 0.
vector J, porque fíjense acá, de analizarlo, obviamente, hay fuerzas solamente en el sentido del eje Y, del eje Y, corresponde a su versor J. ¿Qué fuerzas tengo presente? La tensión T'BD, le llamo, fíjense, BD porque es la que está entre el punto B y D, simplemente por eso, y por otro lado, el peso. ¿Por qué T' Bien. y no T? Porque ya acá va a aparecer la otra T, porque es la misma, en ambos puntos, simplemente por eso. Ah, claro. Bien, entonces estoy ahí. Ahora trabajando solamente con módulos y sentidos. Recuerden que esto se puede hacer debido a que en esta ecuación todas las magnitudes vectoriales son paralelas o colineales, o sea que todas están orientadas sobre el mismo eje, en este caso sobre el eje Y. Entonces puedo trabajar simplemente con módulos y sentidos. En ese caso, según mi sistema coordenado, la tensión es positiva y el peso en este caso está en sentido negativo. Esa sumatoria debe ser igual a 0. De aquí, llevo eso ahí. Y por otro lado, como les decía, como ya vamos a ver enseguida, por trabajar con una cuerda ideal, en este caso, y por ser un par acción y reacción, la tensión que vamos a tener acá va a ser la misma, el módulo, perdón, va a ser el mismo que, en otras palabras, que la tensión T'B sub D, que es la que está aquí, va a ser igual el módulo a la tensión que va a estar en este punto, sentido hacia abajo, T'BD, que en este caso, me olvidé de dibujarlo, pero lo dibujo. Salió malísimo el dibujo. Esa es la tensión T'BD. Bien, eso es lo que tenemos de aplicar la segunda ley de Newton solamente a lo que sería la caja. Bien, y tengo una ecuación 1 y una ecuación 2. Dos ecuaciones. Nada más, que son relaciones entre módulos de tensión. Bien, vamos un paso más adelante. La misma situación, no cambia nada, ahí está el peso y la tensión presente. Y ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton y voy a elegir este punto, la arandela. Sobre ese punto voy a aplicar ahora la segunda ley de Newton. Obviamente, como ya dijimos, en condiciones de equilibrio estático, esa sumatoria de fuerzas sobre esta arandela debe ser igual a T. Bien. ¿Y qué fuerzas están presentes sobre esta arandela? La tensión, TBD, ahí está, la compañera, que era del mismo módulo que la que está hacia abajo, esta, perdón. ¿Quién más? Está, obviamente, la tensión que ejerce este cable. Bien, fíjense, estas son fuerzas que ejercen el cable BA sobre la arandela. TBD es la fuerza que ejerce el cable sobre la arandela. Y ahora me falta ver qué fuerza ejerce esta barra sobre la arandela. ¿Ustedes qué dicen? ¿La fuerza va a ir hacia adentro o hacia afuera? La barra, ¿en qué sentido ejerce una fuerza sobre la arandela? ¿Hacia afuera o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Correcto, porque si ustedes se fijan, esta arandela como que se está apoyando sobre esta barra, ¿bien? Y la barra lo que hace es sostenerla para que no se hunda. En otras palabras, le está empujando hacia afuera. Valga la redundancia para aclarar. Entonces, esas son las tres fuerzas presentes. ¿Bien? TBC, TBA, TBD. Recuerden que esto simplemente son entre los puntos que unen. Por eso le puse esos nombres. Simplemente por eso. Bueno, si analizo un poco esto, y según mi sistema coordenado, fíjense que tengo componentes tanto en X como en Y, y acá hay una que tiene componentes tanto en X como en Y. O sea que sí o sí debo descomponer por un lado sobre el eje X y por otro lado sobre el eje Y. La aplicación de esta segunda ley de Newton para la traslación. Desdoblarlo sobre el eje X y sobre el eje Y. Para eso se hace necesario sí o sí descomponer sobre mi sistema coordenado la fuerza TBC. Entonces, fíjense acá,
es esta proyección hacia acá abajo. Si ustedes se fijan, este ángulo es el mismo que este ángulo alfa. Fíjense, este sería algo vertical, acá está la vertical, esto sigue el mismo sentido que la barra, entonces ese ángulo es alfa. Las relaciones trigonométricas, si ustedes se fijan un poco, son que la componente en X no es otra cosa que el seno y la componente en Y no es otra cosa que el coseno. Es la descomposición de este triángulo rectángulo que se forma, te dan estas relaciones trigonométricas. Bien, dicho eso, empezamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre el eje de las X. ¿Quién tenemos sobre el eje de las X? Tenemos la componente en X de esta tensión y por otro lado la componente T sub BA. Esa sumatoria debe ser igual a 0 en el eje de las X, inversor Y. Por otro lado, en el eje de las Y tengo la componente en Y de BC y la tensión B sub D. Esa sumatoria también debe ser igual a 0, pero en este caso sobre el eje de las Y. ¿Bien? Eso es lo que tengo hasta el momento. Nuevamente, trabajando solamente con módulos y sentido, vale la misma explicación que les dije. Estas dos ecuaciones, por separado, pueden, como todas las variables magnitudes vectoriales son colineales, puedo trabajar tranquilamente con módulos y sentido y obviar la notación vectorial. En el primer caso, sobre el eje de las X, y en función de mi sistema coordenado, que tengo T B sub BA positivo y la componente en X de BC negativa. Toda esa sumatoria igual a 0. Reemplazo por su equivalente trigonométrico que encontramos aquí. Fíjense, simplemente reemplacé. Y esta ecuación la voy a llamar mi ecuación número 3. Bien. Hago un análisis similar sobre el eje de las Y. Trabajo solamente con módulos y sentido. La componente ni de BC es positiva y la componente B sub D es negativa. Bien, reemplazo este valor por su componente con su relación trigonométrica correspondiente. Obtengo esa relación y eso lo voy a llamar ecuación 4. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende un poco? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Profe, Ok. Bien, bien. Entonces, vamos un poco más adelante. Ya tenemos hasta el momento 4 ecuaciones, si no me equivoco. La misma situación, las mismas fuerzas presentes. Y ahora ya aplicamos lo que eran las fuerzas de la segunda ley de Newton de la traslación. Y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero ahora para la rotación. Y la vamos a aplicar sobre el punto C. Este punto C. Aquí vamos a calcular esa sumatoria de momento con respecto al punto C, que todas las fuerzas que están aquí presentes deben ser igual a 0. La sumatoria de los momentos que generan esta fuerza y esta fuerza deben ser igual a 0. Esta fuerza obviamente no entra en juego acá porque no tiene contacto con este punto. O en otras palabras, estas dos fuerzas son estas fuerzas básicamente, se transmiten. Bien, por eso no voy a, en vez de solo analizar estas tres fuerzas. Bien, estamos ahí. Entonces, fíjense que el punto de acción de todas las fuerzas está sobre la arandela o en este punto B. Entonces, si ustedes recuerdan un poco de cómo se calcula los momentos, debo determinar el brazo palanca o ese vector posición desde el eje sobre el cual quiero calcular el momento hasta el punto de aplicación o de acción de cada una de las fuerzas. Por eso representa este vector D. ¿Y cuáles son los momentos? Las fuerzas que pueden generar momentos son la fuerza, la tensión en este caso, BD, bien, la tensión BA
y también la tensión BC. Todo eso debe ser igual al vector nulo, porque así lo establecen las condiciones de equilibrio estático. Todas esas deben ser igual al vector nulo. Si recordamos un poco de cómo se determinaba el momento, si usted recuerda, el momento se determinaba como el producto vectorial entre ese vector posición o ese vector D, hasta donde se aplica la tensión o fuerza, y se hacía ese producto vectorial. ¿Bien? Ese producto vectorial se resolvía de dos formas. Por un lado estaba el módulo de ese producto vectorial, y por otro lado el sentido y dirección lo obtenía de aplicar la regla de la mano derecha. ¿Cómo era eso? Fíjense. Vamos para el momento que generaría esta fuerza. La regla de la mano derecha era, ustedes agarran sus 4 índices, los ponen en dirección del primer vector, en este caso D, o sea, hacia este lado de la pantalla, y luego llevan todos sus dedos hacia el segundo vector, o sea, en este caso, en dirección hacia abajo. Si hacen eso, ustedes, si están haciendo eso, el pulgar les va a quedar apuntando hacia ustedes, o sea, como saliendo de la pantalla. Y en función de eso, y mi sistema coordenado, eso me indica que es en dirección del versor K, dirección Z, en sentido positivo. Bien, eso es para el momento que genera esta tensión. Si hacemos lo mismo, pero ahora para la otra tensión, hago exactamente lo mismo, pongo mis dedos apuntando a la dirección de la flecha del primer vector, que en este caso es D, y ahora intento llevarlos hacia la dirección del segundo vector. Si ustedes están haciendo así, fíjense que no van a poder doblar los dedos, sí o sí deben girar la mano, y cuando hacen eso, el pulgar les queda apuntando hacia la pantalla. Que en otras palabras, eso es la dirección Z negativo. Por eso, versor J negativo. K en este caso. Bien. Y por último, nos quedaría ver cómo es el momento que genera TBC. Si ustedes se fijan, estos dos vectores son paralelos. Bien. Y por definición de cómo se calcula el momento, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno que forman estos dos vectores. Y el seno que forman estos dos vectores es justamente seno de 0 grados. Valor 0. Entonces, el momento que va a generar con respecto a C, todos estos son momentos con respecto a C, que va a generar esta fuerza o esta tensión es nulo. Bien, en esta oportunidad. Entonces, este término es igual a 0 y desaparece de la ecuación. Ahora, trabajando solamente con módulos y sentidos, lo mismo que en el caso anterior, obtengo eso. Bien, acá ya no aparece, fíjese, la componente BC, porque yo sé que su momento es nulo. Obtengo eso, en donde recordando, como les dije, cómo se calcula el módulo de un momento, era igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. En ese caso, vamos a ver el primero, el módulo del momento que genera la tensión BA. Para eso, lo primero que voy a determinar es el ángulo que conforma esos dos. Fíjense, ahí está la fuerza, luego represento el primer vector, que es la distancia al punto de aplicación, el ángulo que forman esos dos vectores. Si ustedes se fijan, ese ángulo, ahí está la definición, primer vector, segundo vector, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Si ustedes se fijan, este valor de ángulo no es otra cosa que mínimo va a ser 90, porque de acá hasta aquí hay 90, si paso aquí una línea recta vertical hay 90, más este valor. Y este valor no es otra cosa que alfa, por eso es 90 más alfa. Ese es el ángulo que forman
la componente de tensión BA con D. De la misma forma, lo voy a hacer para la otra fuerza que genera momento, que es la tensión B sub D. Represento la fuerza B sub D, represento nuestro vector D, y el ángulo que conforman los dos es ese ángulo. Que ustedes se fijan acá, no es otra cosa que este ángulo. Esta tensión D yo la voy a trasladar aquí y forman este ángulo. Y ese ángulo se lo puede determinar simplemente como 180 menos el valor de alfa. Todas esas son simplemente relaciones trigonométricas. Y de esa forma puedo determinar los momentos generados por cada una de estas tensiones con respecto al punto C. Bien, entonces estamos hasta ahí, hasta ese punto. Seguimos un poco más hacia adelante, trabajando la misma situación, lo que teníamos anteriormente, reemplazo por lo que encontré, acá es 90 más ese alfa que era 60, acá 180 menos eso, ese 60, reemplazo simplemente. Fíjense, si ustedes se dan cuenta que este dato es incógnita, yo no tengo D, pero yo sigo trabajando un poquito más y reordeno esto, paso para el otro miembro. Fíjense que acá puedo simplificar. Este D se va con este D. Y quedándome simplemente esa relación, que se va a convertir en este momento en mi ecuación número 5. ¿Alguna duda, alguna consulta con esta parte? Ninguna, profe. Ok, entonces estamos hasta ahí. Y ahora sí, nuestra situación. Y ahora lo que vamos a hacer finalmente es armar nuestro sistema de ecuaciones con todas esas ecuaciones que fuimos encontrando a lo largo del desarrollo, que era una ecuación 1, recuerden que era que el módulo de esta tensión es igual al peso. Luego, por ser reacción y reacción, estas dos tensiones tienen igual módulo. Luego teníamos de este punto, acá una relación, estas dos relaciones, perdón. Y finalmente, la relación que encontramos de los momentos. Son 5 ecuaciones. Afortunadamente, en este caso, este problema no es necesario resolver todas las ecuaciones. Es fácil la resolución que tiene. Pero es importante que tengamos una metodología de resolución medianamente ordenada. Tenemos 5 ecuaciones, nos sobran para resolver el problema, pero las tenemos de todas formas. Y otras relaciones a utilizar van a ser, por un lado, lo que vimos del esfuerzo de trabajo, que era igual a la fuerza sobre la sección transversal, o para este caso, la tensión, el módulo de la tensión sobre la sección transversal. Fíjense que ahora ya aparece la sección, que es en realidad lo que a nosotros nos pide determinar. No nos pide las tensiones, nos pide las secciones. No pide tener este valor de tensión, sino el valor de sección que tiene este alambre y esta barra. Y por otro lado, lo que tenemos es el límite, el esfuerzo elástico y nuestros factores de seguridad en función de bajo qué esfuerzo se encuentran cada una de este alambre y esta barra. Están sobre tracción o sobre compresión. Entonces, ahora lo único que nos queda es agarrar, resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué es eso? Encontrar los valores de T del módulo de TBD, el valor de TBC y el valor de TBA. Y una vez que tenga el valor de las tensiones sobre las cuales están sometidas este alambre, esta barra y este otro alambre, con esas tensiones, yo ya tengo las tensiones, conozco los sigmas de trabajo, voy a determinar finalmente la sección, que es lo que me pide el problema que yo determine. Entonces, paso 1, encontrar todos los valores de las tensiones. Y paso 2, recién despejar la sección de cada caso. Bien, y ahora sí, procedemos a resolver el sistema de ecuaciones.
Las ecuaciones, resolución. ¿Qué dice? De 1 y de 2, tomando estas dos ecuaciones, y obviamente los datos, son datos importantes, obtengo que la ¿Puedes tensión... volver un segundo atrás? Por favor. Listo. Empezamos con la resolución del sistema. En la ecuación 1 y 2, ¿lo que tengo? Que puedo concluir que el módulo de la tensión B sub D, o sea, esta tensión que está sometida a este alambre vertical, es igual a 3 por 10 a la 5 newton. ¿Ven? T sub B es igual a este valor. Y este valor a su vez es igual al peso. Y este peso es dato y vale 3 por 10 a la 5 newton. Entonces, ya encontré de forma rápida el valor de la primera tensión, que es la tensión a la que está sometida el alambre vertical. Bien. De la ecuación 4, fíjense, si yo despejo el valor de la tensión TBC, que sería este coseno de 60 pasarlo dividiendo, T sub B lo obtuve hace un instante, obtengo este valor. Resuelvo y obtengo un valor que la tensión sobre la cual está sometida la barra, que es la tensión BC, es igual a 6 por 10 a la 5 newton. Bien, fíjense que de a poquito se van resolviendo todas las incógnitas, en este caso que eran los módulos de las tensiones de cada uno de estos dos alambres y de la barra. Entonces ya tengo dos, tengo BD y BC. Solo me quedaría finalmente despejar el valor de B sub A. Entonces dice, agarro 3, es esa ecuación, yo ya tengo el valor de BC, entonces hago reemplazo, yo tengo finalmente un valor de 5,2 por 10 a la 5 newton. Bien, entonces de esa forma, rápidamente resolví este sistema de ecuaciones y obtuve los valores de los módulos de las tensiones a las cuales está sometida. Este alambre vertical, este alambre horizontal y esta barra, perdón, en este caso. Listo, entonces ya tengo los valores de todas las tensiones. Lo único que me queda entonces es finalmente determinar la sección de cada uno de los alambres y de la barra. ¿Cuáles son esas secciones? La sección BA, que es el cable entre B y A, la sección BD, que es la sección del cable entre el punto B y D, y la sección de la barra BC. Esas son las tres secciones que se debe determinar. ¿Qué se tiene? Se tiene el valor de las tensiones a las cuales está sometida cada una de estos elementos. Este cable y esta barra. Son lo que acabamos de determinar en la diapositiva anterior. Entonces, utilizando lo que ya vimos anteriormente, que el esfuerzo de trabajo es igual a la tensión a la cual está sometida la barra que yo quiera calcular o el alambre, dividido en la sección. Ahí aparece nuestra variable sección, que es lo que yo quiero determinar. Pero, a su vez, yo de acá que hago simplemente despejo, esto está dividiendo, pasa multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, fíjense que simplemente dividir cada uno de estos valores en el sigma de trabajo, obtengo la sección, que es lo que a mí se me está pidiendo obtener. Perfecto, entonces lo único que tengo que hacer es determinar cuál va a ser el sigma de trabajo para cada una de estas barras y alambres. El sigma de trabajo, en este problema, como si nos da este dato del factor de seguridad, era ese sigma elástico dividido el factor de seguridad. El sigma elástico era dato, es 5 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado, dividido el factor de seguridad. Ese factor de seguridad no hay uno solo, sino que depende de bajo qué tipo de fuerza está sometido, ya sea la barra o el alambre, tracción o compresión. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, ¿qué hago? La sección aquí, lo único que hice fue reemplazar lo que era esfuerzo de trabajo, reemplazo por su definición, fíjense, es lo único que hice. Yo de acá que tengo, las tensiones ya las conozco. El sigma elástico es dato. Lo único que me queda determinar es
a cada una de estas barras, ¿qué le corresponde? Un 2 para la tracción o 3,5 para la compresión. Entonces, debo proceder a determinar bajo qué tipo de esfuerzo está sometido este alambre y esta barra. Entonces, vamos a ver el primer caso. Esta barra, este alambre, perdón, el vertical, si ustedes se fijan, está sometido a la tracción. Ustedes se paran sobre lo que es el alambre. La caja esta de abajo lo está tirando hacia abajo. Y a su vez, la arandela esta lo tira hacia arriba, permitiendo que no se caiga el alambre. Entonces, este alambre está sometido a la tracción. Por ende, le corresponde un factor de seguridad de 2. Entonces, va un 2. Ahora sí, conozco todos los datos. Reemplazo. TBD vale 3 por 10 a la 5. El sigma elástico 5 por 10 a la 8. 2. Calculo todo eso y me da que la sección de este alambre, el alambre vertical, es 1.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, o sea, 1,2 milímetros cuadrados tiene de sección este alambre vertical. Hago el mismo análisis ahora para la barra. Si ustedes se fijan, ¿qué esfuerzo hace la arandela sobre la barra? ¿O qué fuerza? ¿Bajo qué está sometido? Si ustedes se fijan, la barra, la arandela esta, ¿qué hace? Debido a este peso, hace presión sobre la barra, o sea que la está comprimiendo por un lado, y por el otro lado, por acá, por la pared y esta unión, también la están pechando, por decir de cierta forma, impidiendo que la barra se incruste o se introduzca dentro de esta pared. Entonces la está también comprimiendo. De ese análisis podemos decir que esta barra está sometida a compresión. O sea, le corresponde un factor de seguridad de 3,5. Ahí está. Y obtengo un valor en este caso, de sección. Perdón, acá tiene que decir CD, aquí. Ahí estamos, ahora sí. Y obtengo un valor de sección de la barra PC de 4,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, y finalmente nos queda el alambre horizontal que está sometido nuevamente sobre tracción. Todo este conjunto lo está traccionando, lo está tirando al alambre, porque el alambre que hace acá, el alambre de cierta forma lo que hace es sostener todo esto, que no se caiga. Entonces, este peso de la barra y este peso lo que hace es traccionarlo intentando de jalarlo hacia afuera. Y la pared obviamente lo jala hacia adentro para que el alambre propiamente no se caiga, básicamente, no se suelte. Perdón. Entonces, era una tracción, le corresponde un 2, y obtengo una sección de este alambre vertical de 2.0,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? No, profe. Ok. Muy bien. Con eso terminamos el problema. Y ahora sí, el último problema a resolver y ya están liberados. El último problema es el problema 3, el siguiente, que está en la página 2, problema 3, unidad 1, obviamente. ¿Y qué se nos dice? Aquí, el módulo de corte de un metal es, el módulo de corte G, 3,5 por 10 a la 4 newtons sobre milímetros al cuadrado. Fíjense, ese milímetro al cuadrado seguramente vamos a tener que convertirlo. Nos dice que se aplica un esfuerzo cortante a un paralelepípedo de metal con una altura de 10 centímetros y 12 de base, una base cuadrada. Mediante fuerzas paralelas en sus aristas de módulo igual a 10.000 newton y aplicadas en las caras opuestas, como se muestra en la figura. Ahí tenemos los 12, otros 12, esas son las dimensiones originales del paralelepípedo, y se aplica una fuerza de corte en sus aristas, una aquí abajo y en la otra en este punto. O sea, si ustedes recuerdan un poco de la parte teórica que vimos al principio, estamos entre
dentro de un esfuerzo de corte en este caso. Esa es la situación que se nos presenta. Como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar? Se produce esta deformación, esto era totalmente vertical, ahora tiene inclinación debido a estas fuerzas que están presentes. Los datos, el módulo de corte, la fuerza, el módulo, perdón, de esas fuerzas, y eso es todo lo que se nos presenta en este enunciado. Bien, eso es lo que tenemos que para resolver. Entonces ya, como les dije, ya nos da la pista, que bueno, el dibujito también es muy claro, que esto es un problema de esfuerzo de corte. Entonces, procedamos a ver qué se nos pregunta. Inciso A. ¿Cuánto se desplazan aproximadamente las aristas del paralelepípedo? Bien, tenemos este caso, debido a las fuerzas presentes, se desplaza, que es lo que nos pide, y lo que se nos está solicitando, esto es una altura L, que eran esos 10 centímetros, lo que se nos pide es determinar este valor, cuánto se desplaza, o sea, el corrimiento que tiene, debido a estas fuerzas de corte presentes en sus aristas. Este valor es nuestra incógnita ahora. Entonces, el esfuerzo de corte, la definición, ¿qué significa esto? Que la sección es paralela. Ya vamos a ver por qué es paralela a la fuerza que se está aplicando, no es como en el caso de los esfuerzos de tracción y compresión, que era perpendicular a la fuerza. Entonces tenemos el esfuerzo de corte, módulo de la fuerza de corte sobre la sección paralela a dicha fuerza. El módulo de corte G, obviamente en este caso se hace la suposición de que se está trabajando en la zona de proporcionalidad, o sea, vale la ley de Hooke, en este caso aplicada para lo que es un esfuerzo de corte. Y por otro lado tenemos la deformación relativa de corte. Ahí está, fíjense, ahí aparece el delta de X, que es esta variación que se nos pide, cuánto se desplaza, sobre L, que era los 10 centímetros, que eso es dato. Entonces, en otras palabras, lo único que tenemos que determinar es este valor. Combinamos las anteriores ecuaciones. ¿Qué hago? Básicamente utilizo esta ecuación y esta igualdad que está aquí, la introduzco aquí. O sea, este sigma de corte lo reemplazo por su definición y la deformación relativa de corte la reemplazo por su definición. Y obtengo esto finalmente. Ahora lo que me interesa es determinar cuál es esa sección paralela a la aplicación de la fuerza. Yo tengo mi sistema, mi paralelepípedo, esta es la fuerza. ¿Cuál es el área sobre el cual debo dividir ese módulo de esa fuerza? Esa área era el área paralela a la fuerza, que no es otra cosa que esta área. Esta es el área paralela a la dirección de la fuerza. ¿Cuál sería el área perpendicular? Sería el área que está denotando en esta oportunidad. Sería esta área. Bien, entonces, ¿puedo determinar esa área? Sí. Esa área vale 12 por 12 centímetros en este caso. Pasado a metros son 0,120 metros por 0,120 porque es un cuadrado. Obtengo una sección de, aquí le falta cuadrado. Ahí está. Entonces, repasemos. ¿Qué tengo? ¿Tengo valor de la fuerza? Sí, era dato. ¿Tengo el valor de la sección? Lo acabo de determinar. ¿Tengo el módulo de corte? Sí, era dato. ¿Conozco cuánto vale L? Sí, es dato, vale 10 centímetros. ¿Conozco cuánto vale delta X? No, y es justamente la incógnita que me pide determinar. Todos los parámetros aquí son conocidos. Lo único que hago es despejar delta de X. Despejo, reemplazo con sus valores, y obtengo un valor de delta de X, de cuánto se desplaza debido a estas fuerzas de corte, de 1,28 por 10 a la menos 6 metros. Es un valor muy, muy pequeñito. Muy bien. Y ya para terminar, lo último que vamos a resolver es el inciso B, que nos dice, si el número de Poisson del material es 0,3, ¿cuánto vale el módulo de elasticidad del mismo? Para resolver esto,
existe, afortunadamente, una ecuación que nos permite relacionar el módulo de Young, el módulo de corte y el número de Poisson para un determinado material. Y es la siguiente ecuación. La siguiente relación, podríamos decir. Bien, ahí está el módulo de corte, el módulo de Young, el número de Poisson. Se nos pide que cuánto vale el módulo de elasticidad, o sea, cuánto vale E. Me dan el dato número de Poisson, el módulo de corte es dato en este problema, lo único que hago es despejar el módulo de Young. Despejo, reemplazo, y obtengo un valor de 9,1 por 10, perdón, 9,1 por 10 a la menos 6 newton sobre metros al cuadrado. Muy bien, con eso terminamos el problema del día de la fecha. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? No, profe. Lo único que sí, si quieren saquen foto a estos problemas. Este es el problema 5, para que tengan una idea de cómo hacerlo. Profe, dejamos la asistencia en el chat. No. Ahí. Y el problema 4. Y ahí está. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta? Ustedes me dicen. ¿Algo que no quede claro? No, profe. Por mi parte no, profe. Ok, chicos, entonces están liberados y nos estamos viendo el próximo martes. Dale, profe, hasta luego.